Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan José Paredes Puche. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el área de licenciatura en lenguajes extranjeras con énfasis en inglés. Para el día de hoy voy a sustentar la actividad de lectura crítica sobre el punto número 3, correspondiente a unas preguntas. Entonces, la primera pregunta expuesta es: ¿cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos? En los textos literarios está la estética, que es que los textos literarios suelen tener una preocupación por la belleza y el estilo, utilizando recursos literarios como metáforas, símiles y figuras retóricas. La subjetividad, que es la subjetividad del autor, es evidente en los textos literarios, ya que expresan sus emociones y pensamientos y perspectivas personales. La función evocática o estética, que es que estos buscan despertar emociones y sentimientos en el lector, ofreciendo experiencias estéticas y emotivas. La narrativa, que es los textos literarios pueden presentar tramas, personajes y desarrollar una historia. Y el uso del lenguaje figurado, que los escritores literarios emplean el lenguaje figurado para transmitir significados más profundos y simbólicos. En los textos informativos está la objetividad, que es que los textos informativos buscan presentar hechos de manera objetiva, basándose en datos verificables y fuentes confiables. La función referencial, que su principal objetivo es comunicar información y conocimiento de manera clara y precisa. El uso del lenguaje, que es que los textos informativos utilizan el lenguaje claro y neutral, evitando connotaciones y subjetividad. La estructura organizada, que suelen seguir una estructura lógica presentando información de forma ordenada y jerarquizada. Y la no ficción, que es que los textos informativos se centran en la realidad, ofreciendo datos y explicaciones y análisis de hechos verificables. La segunda pregunta es: ¿qué es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo? El texto expositivo, su propósito, su objetivo principal es informar y explicar de manera objetiva y clara, mientras que el argumentativo busca persuadir al lector y al receptor de una idea o postura específica. En su estructura, el expositivo sigue una estructura organizada, presentada en la información de forma lógica y secuencial. Y en el argumentativo presenta una tesis o una afirmación y argumentos a favor de esa tesis, refutadas posibles objeciones. Para finalizar, sus características en el dispositivo es que se basa en datos, hechos y evidencias para transmitir un conocimiento y no busca persuadir o convencer al lector, mientras que el argumentativo se apoya a razonamientos, pruebas y ejemplos para convencer al lector de la validez y la postura defendida. En resumen, el texto expositivo se centra en explicar y promocionar información, mientras que el argumentativo busca convencer y persuadir al lector o una audiencia. La tercera pregunta son las estrategias de la tercera lectura después de la lectura según la autora Solé. Estas estrategias son la recapitulación, que es hacer una revisión mental de lo leído para recordar y consolidar la información relevante. Las inferencias, que es realizar para comprender aspectos implícitos del texto y realizarlos con nuestros conocimientos previos. El resumen es elaborar un resumen de principales ideas del texto para retener y organizar la información clave. La reflexión crítica ayuda a evaluar el contenido del texto desde una perspectiva crítica, cuestionando y analizando sus argumentos y puntos de vista. Las conexiones personales es relacionar lo leído con las experiencias personales, otras lecturas o el contexto social y cultural. Y los debates es participar en debates o discusiones sobre el tema de lo leído, lo que puede enriquecer la comprensión y perspectiva del texto. Y la última pregunta es el nivel crítico valorativo según Casani. Eh, el nivel crítico valorativo según Casani es una etapa de la comprensión lectora donde el lector va más allá de la comprensión literaria del texto y evalúa de manera crítica. En este nivel, el lector es capaz de reflexionar sobre el contenido del texto y cuestionar sus argumentos, analizar la coherencia y la consistencia del texto en relación a sus propósitos y sus experiencias, formarse de una opinión fundamentada sobre el tema del tratado del texto, valorar la relevancia y la veracidad de la información presentada y comparar el texto con otras fuentes para obtener una visión más compleja y objetiva. Muchas gracias.